regreso. Qué bonito y qué bueno saludarles, porque esta noche estaré compartiendo acerca de Cristo, el único Dios soberano. No habrá muchos dioses. Dice la palabra del Señor que hay muchos reyes y hay muchos señores, pero hay un solo Dios, que es Cristo Jesús. Pero vamos a ver, voy a empezar porque en la crucifixión de Jesucristo, una muerte tan violenta, tan sangrienta, tan diabólica, una muerte tan severa. Pero sabemos que no solo Él, porque también los apóstoles. ¿Por qué tanta persecución? Ahorita voy a compartir eso, porque Dios es el único soberano, es el único Dios todopoderoso. Y voy a dar lectura en Apocalipsis 1, 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Habla de su eternidad, habla de quién es Dios. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Espíritu Santo, obvio, operando en toda su plenitud y poder, 7, número perfecto. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Solamente Dios es digno de toda adoración y de toda alabanza y de todo amor y de todo. Solo Él es digno, porque Él nos lavó, Él nos rescató, Él nos limpió, Él nos dio acceso a la presencia del Padre, porque sabemos que solo Cristo, que fue el sacrificio perfecto para nosotros. Pero bien, les decía, si Él es el único y soberano Dios. En la programación pasada yo les dije, porque sí no alcancé a entrar en la doctrina de los nicolaitas, que es donde vamos a ver por qué tanta persecución con todos los santos desde el Antiguo Testamento, con todos los profetas, y si nos vamos hasta el Génesis, pues desde Abel, que fue asesinado por su propio hermano. Pero sabemos cuánta sangre ha sido derramada por el mundo y el mundo impío, y tantos santos que han muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como dice la palabra del Señor. Voy a dar lectura solo al versículo 15 del capítulo 2 para entrar en lo que es la doctrina de los nicolaitas. Y esto es aquí donde vamos a ver por qué tanta persecución, de dónde surgen. Porque hay algo muy importante. Muchos en la tierra, sabemos que muchos se han creído y se han sentido como Dios. Ahorita me trae a la mente el Señor, acerca del señor José Luis de Jesús Miranda, que él un tiempo dijo que el espíritu, que Pablo había reencarnado en él, algo así dijo, y luego después dijo que él era el Cristo, y luego después dijo que él era el anticristo. Bueno, ahí podemos ver la confusión de mente en este pobre hombre que ya no está aquí en la tierra. Pero aquí, en 2:15 de Apocalipsis, dice así la palabra del Señor. Y también yo compartí acerca de la iglesia de Pérgamo, acerca de que esta iglesia estaba ahí, habían asesinado a Antipas, el testigo fiel, etcétera. Pero aquí dice, tienes ahí, compartí también de la doctrina de Balaam. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Quién eran estos nicolaitas? Bueno, algunas personas, incluso escritores, han dicho y han afirmado que este era Nicolás, el evangelista de Hechos 6. No, nada habla, no hay ninguna relación, nada habla la Biblia acerca de eso. Estos nicolaitas, les voy a decir una cosa, era una secta que la vemos desde aquí mismo en Apocalipsis 2, en la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso no los toleraba, pero desde ahí se empezó a introducir una secta. Era una secta herética.
¿Y qué pasaba con esta secta? Miren la visión de esta secta. La visión de esta secta era llevar y atraer a la iglesia de Jesucristo. Esto es algo que se estudia, ¿verdad? Que se sabe, porque realmente la Biblia no habla nada más de nicolaitas y ya, pero sí fue una secta acerca de que esta secta fue la que introdujo el clérigo papal. Eso cuenta la historia y yo lo creo. ¿Por qué? Porque les decía, compartía la semana pasada acerca de Balaam, de la iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio. En este tiempo, Pérgamo esta iglesia es cuando el cristianismo se une al Estado, se casa con el gobierno, se casa con el mundo. Y sabemos que dicen, no, y que el emperador que se convirtió a Cristo, no, son mentiras. Él no se convirtió a Cristo. Él en su palacio, él tenía creyentes. Fíjense, había gente creyente en el palacio del rey. Y él pensando en la astucia del diablo, lo que él hizo, unió a los creyentes con los incrédulos de su palacio, los unió, pero ¿saben qué? Había propósito, porque él así establecía más su trono. Entonces, sabemos que cuando él los une, ¿saben qué hizo? Los unió, ahí entraron en fiestas, ahí entraron en paganismo, ahí entraron en banquetes, ahí entró la iglesia. Estoy hablando de la iglesia, que es cuando se casa con el Estado. Aquí, esta iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio. Entonces, la astucia de este rey tremendo, ¿qué hizo él? Los unió, pero no fue todo. Él les hizo templos, unos templos suntuosos. Dicen que hechos con mármol y hasta con oro. Eso cuentan, ¿verdad? Eso cuenta la historia, que yo sí lo creo, porque es aquí donde tremendamente, aquí se une la iglesia con el Estado. Y es aquí donde ya también podemos decir ese clérigo papal, aquí nace, pueblo. Aquí nace, y esto sabemos cómo ha estado la situación en Roma. ¿Por qué? Porque en Roma hubo muchos Césares. El César, para los que no saben, el César, él proclamaba, el César decía que él era Dios, que él era. ¿Y cómo empezó todo? Cuando el Señor nace, Jesucristo. Fíjense la persecución, espero que no los esté confundiendo. En 2:1 de Lucas dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ok, Augusto César, cuando él muere, él deja en el trono a un hijo, Octaviano, un hijo adoptivo. Cuando están cuando están aquí en la celebración, haciendo la solemnidad para ponerlo en el trono, dice la historia, pasó un cometa. Entonces dijeron que esa era confirmación de que César es un título, Augusto era Dios y que Octaviano era el hijo de Dios. Pero, ¿saben algo? Lo sorprendente en todo esto son las masas, las multitudes de gentes, porque en todo esto ellos con vida, fíjense, con vida ellos, vivos, la gente, el pueblo les hacía cultos, como nosotros hacemos cultos a nuestro Dios, así les hacían cultos a ellos. Y los adoraban, y ellos proclamaban ser dioses, y ellos decían ser el Salvador, el Redentor. Bueno, una situación tremenda. Y en este tiempo, por eso comparto esto, porque en este tiempo nace el clérigo papal. Y en este tiempo también de los Césares que se proclamaban ser dioses, aquí es donde nace Cristo y donde nace la iglesia. Por eso hubo tanta persecución por Roma, como sabemos ahorita cómo está la situación. Entonces, esta era una situación y yo por eso le puse así, muchos dioses, Cristo, el único Dios
soberano, porque muchos en su muerte dijeron, se burlaron y pensaban que había sido derrotado. No, la victoria de Cristo en su muerte fue para nosotros, porque Satanás siempre ha estado vencido delante de Dios. Pero aunque el mundo no quiera ni crea, Dios es Dios. Y solo Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ha habido tanta muerte. Por eso ahí cuando nace el clérigo papal, ¿saben? Ahí me dio el Espíritu Santo, me dio un pensamiento. Cuando yo vi tantos reyes que se proclamaban dioses y soberanos y proclamaban hasta su divinidad, podemos decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, qué sencillo, qué espíritu tan lindo es el Espíritu de Dios. De Roma va a salir el anticristo, pero no va a ser un papa, no va a ser un obispo, ni va a ser un cardenal, pueblo. ¿Saben por qué? Porque Él va a reinar soberanamente. Ese siempre ha sido el anhelo de Satanás, ser un rey, ser un Dios. Aunque sabemos que Pablo lo llama el Dios de este siglo en 2 de Corintios 4:4, pero Él no es Dios. ¿Por qué se le llama Dios? El Señor en Juan 16:11 dice que Él es el príncipe de este mundo. Dice, y el príncipe de este mundo viene y Él nada tiene en mí. Aleluya, nada tiene. ¿Pero por qué se le llama así? Porque el mundo lo ha hecho Dios. El mundo lo sigue, el mundo lo ha hecho su Dios, pero es un Dios con minúscula, porque el único Dios que tenemos se llama Jesucristo. No es Buda, no es Alá, no es la Virgen, es Jesucristo. Es el Rey de Reyes, Él es el Dios, es el único Dios soberano y todopoderoso, que es el anhelo de Satanás, el reinar como Dios, como dice Isaías 14, subiré a lo alto, sobre las estrellas del cielo, sobre las nubes, ahí pondré mi trono junto a las estrellas de Dios. Qué tonto, ¿verdad? Digo, este es un demonio, es un espíritu, es la muerte. Que sabemos que lo que Él siempre ha sido su anhelo es reinar, es ser un Dios, un creador. Y Él cree que ahorita está cambiando y está creando este mundo. Sí lo está cambiando, pero es para los seguidores de los que tienen muchos dioses o que siguen a Alá o que siguen a Buda, etcétera. Pero de Roma me mostraba el Señor, fíjense qué lindo es Dios. De ahí va a salir el anticristo. ¿Por qué? Bien fácil. En 17 de Apocalipsis, solo 2 versículos, voy a dar lectura. El versículo 3, este es Juan en el cielo. Pero Juan dice, y me llevó el Espíritu al desierto. Aquí vemos ya un desierto espiritual. Dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está Roma, que les acabo de decir, donde nace la iglesia de Pérgamo, que significa matrimonio, etcétera. Aquí vemos a esta mujer escarlata, Roma, sentada en una bestia escarlata, perdón. Entonces, está en pacto. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo tiene que estar en pacto con la ramera. Y luego sabemos también que los primeros 3 años y medio, los 2 testigos van a atormentar a toda la tierra. Entonces, los primeros 3 años y medio, Satanás no va a estar sentado en el trono. Los primeros va a estar en pacto con Roma, va a estar en pacto, y luego también dice que los 2 testigos, hasta que Dios abre el abismo, 11:7, y ahí dice que sale la bestia del abismo. Ese no es el anticristo. El anticristo está en el mar, en el mundo, y el abismo es la morada donde Dios ahorita tiene a los demonios. Entonces, a mucho, ¿verdad? Porque la tierra está llena. Ahora, de aquí vemos el pacto. Está sentada esta bestia sobre Roma. Hay un pacto.
Entonces, si nos vamos a Daniel 11, ahí nos da mucha información Dios en la profecía y visión de Daniel que él tuvo, cómo van a suceder estas cosas. Porque aquí mismo en el 17 y el versículo 17, miren lo que dice. Aquí mismo, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dice el 16, los 10 cuernos, las 10 naciones europeas se van a unir con el anticristo, se van a unir y la van a quemar. Aquí está en el 16, versículo 16, ustedes pueden leerlo. Entonces, para que Satanás reine, tiene que quemar a Roma, se tiene que deshacer de Roma, pero primero tiene que estar en pacto con ella para ganar al mundo, para ganar también a los judíos. Recuerden eso, a la nación de Israel. Y ahí en el 11, donde dice, se le da a Juan una caña de medir y le dice que mida el templo y a los que adoran en él. Dice, pero el patio que está afuera no lo midas, déjalo así, porque va a ser pisoteado ahí el patio por los gentiles. Entonces van a querer entrar, van a querer matar a los 2 testigos, pero no van a poder. Hasta que los 2 testigos se los lleve Dios al cielo y que queme a la ramera, entonces los últimos 3 años y medio de la tribulación, él sí va a reinar como Dios, se va a sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios, se va a sentar en el templo de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ahí se va a sentar como Dios. Esa es la razón que él va a salir de Roma, pero no va a ser un papa. Aquí nos dice claramente la palabra, porque sabemos por la misma palabra que ya hubo un anticristo. Ahí en Daniel 8, él nos dice cómo fue ese Antíoco Epifanes. Él fue un anticristo, pero para empezar, él no reinó el tiempo, los 3 años y medio, él no lo reinó, le faltaron 110 días. Así que por eso yo le puse el Cristo, el único Dios soberano. Porque va a haber, como les digo, se han levantado muchos dioses, todos los césares. Y fíjense, yo no sabía hasta qué grado la gente, el pueblo aclamaba a los césares. Eran las masas de gentes, pero no era todo. A ellos se les sacrificaba, se hacían sacrificios en frente de él. Hubo un dios, pues impuesto por los griegos, llamado Dionisio. Y ellos dijeron, los griegos, que Dionisio tenía el poder sobre la vida y la muerte. Y cuando los césares, claro, les gustó esta doctrina, la agarraron, y cuando ellos se les hacían todos esos honores, se les mataban animales, pueblo, se derramaba sangre. Entonces el César, a quien él quería, perdonaba la vida, y a quien quería, él lo mataba, porque él mostraba, según él, que él tenía el poder sobre la vida y la muerte. Esta fue la vida de los Césares. César no es su nombre propio, es un título, como acabo de leer, César Augusto, o Augusto César, como queramos llamarle. Él muere, se queda su hijo en el poder. Miren, es que hay mucha historia en el aspecto de que, por ejemplo, mucha gente quería que Roma fuera un imperio, otros querían que fuera una república, y había muchas guerras, había muchas muertes, mucho derramamiento de sangre. Cuánta avaricia del hombre tonto que piensa, ¿cómo piensa el hombre que va a ser Dios? No más Dios, no más Jesús. Y como ellos por eso sufrieron tanta muerte. Ellos sufrieron, los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo, todos los santos que han pagado con su propia vida para servir a Jesucristo. Eso es lo que cuesta servir a Dios. Entonces, de aquí de Roma, sí va a salir el anticristo, pero no va a ser un religioso. Él va a ser un gobernante, créemelo, poderoso. ¿Sabes por qué? Porque va a estar totalmente poseído por el mismo demonio. Así que va a ser un tiempo horrible y él no va a descansar, pero mira la astucia.
los primeros 3 años y medio no va a poder entrar en el templo en Jerusalén. Ustedes pueden ver ahí en el 11 de Apocalipsis. No va a poder entrar porque los 2 profetas de Dios, ellos, los 2 olivos profetas que nos habla Zacarías, ahí llámale como tú quieras, no van a poder porque ellos van a atormentar a toda la tierra. Me parece que es el versículo 15 ahí. Pero esto nos enseña los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que se aproximan, pueblo. Lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos dice, nos amonesta. Solo Dios es Cristo Jesús. Y claro, nuestro Padre, Él se fue, Jesús dijo, pero no los dejaré huérfanos. Vendrá a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto. Qué lindo. Y ¿sabes qué? Es el que nos da la fuerza, es el que nos da el poder, es el que nos lleva a Dios, es el que produce en nosotros el querer como el hacer, querer servir a Dios, querer amar a Dios, querer, si se tiene que dar la vida, pues yo sé que no es fácil, pero bueno, todo sea por el nombre de Jesucristo. Pero ahorita, vamos a hablar ahorita, ¿cómo están los gobiernos? Por ejemplo, el socialismo, sabemos cómo está el comunismo, estos países y este bendito país también en peligro. Tenemos que orar mucho por nuestra nación, pueblo, porque lo quieren hacer. Yo meditaba esta mañana, cómo tan bonitas leyes, reglas en la palabra de Dios. Y el hombre, ¿sabes qué? Como un cerdo, así lo llama Dios, Mateo 7:6, ha desproporcionado todo por poner sus miserables y diabólicos pensamientos, doctrinas del diablo. Quieren ganar todo el mundo. ¿Cuándo lo van a ganar? Dice el Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dijo el Señor: Israel, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Claro que Dios nunca va a tener hambre, pero es una expresión para que entendamos. Dice: porque míos son todos los toros, los animales de los bosques. Mío es todo, todo de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero como el hombre aliado con Satanás ya ha hecho a perder aquí todo, ya sabemos, la tierra está corrompida. Les digo algo muy importante. Cada verdadero creyente, ¿sabes qué? Debemos de santificar primeramente nuestras vidas con la presencia de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, con su santa palabra. Debemos nosotros de santificarnos primeramente nuestro cuerpo, nuestra vida, dejar el mundo atrás y luego, ¿sabes qué? Nuestros hogares, las bendiciones que Dios nos da en casa, en la iglesia. Pueblo, no des oportunidad a Satanás, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Dijo el Señor: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida en Cristo es abundante. Ya no debemos de jugar con el pecado de estar de incrédulos. Los tiempos son muy malos. Por eso nosotros tenemos mucho que orar por esta nación. Ahí está mi hermano Kirk. Mira cómo y de qué forma murió asesinado, pero gloria a Dios, porque sabemos que Él está con el Señor. Pero es increíble, pueblo, las masas de rebeldes, esos jóvenes universitarios, donde sus mentes están siendo lavadas, trabajadas al comunismo, al antipatriotismo, a aborrecer las leyes, al anarquismo. Son los tiempos que nosotros debemos de estar alertas y como padres, como abuelos, orar por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestras congregaciones. Eso debe de hacer la iglesia, pueblo. Debemos de estar unidos, ayunando, orando, buscando la presencia de Dios. Mira, brevemente, un testimonio que escuché, todavía ahorita lo escuché, de un hermano coreano, Kang, así se llama, Steve Kang. Me impactó tremendamente. Este hermano, un ex budista, gloria a Dios, dice que, mira, en el budismo no creen en el pecado. Nunca les enseñan eso, porque como ellos creen en la reencarnación, no creen en el pecado. Pero este hombre, así a grandes rasgos les comparto,
este hombre, en una ocasión, él se quiso suicidar, pues estuvo metido en drogas, estuvo metido pues en un mundo oscuro, pero él se quiso suicidar porque dice que se le apareció un anciano coreano. Era el diablo. Ahora él sabe que era Satanás y que le dijo, dame tu vida y te quito 50,000 años de tormento en el infierno. Yo digo, ¿cómo le dijo eso si ellos no creen en eso? Pero bueno, esa es otra historia. Total, le dijo, sí, te la entrego. Un día vio que no había remedio, se quiso quitar su vida, agarró un cuchillo, la mamá llamó a la policía budista de sus padres budistas, ahí en su budismo, ahí se casaron los padres de él. Total, un día ya no halló esperanza, era tanta droga en la que él estaba metido, que dice que en una ocasión duró 10 días sin dormir, como un zombie estaba él, y ya mejor se quiso quitar la vida, y el anciano, el diablo que se le presentó, le dijo, ahora quítate la vida para que estés conmigo. Claro que no. La mamá llegó, una budista, le habló a una hermana cristiana, una verdadera cristiana. ¿Sabes qué hicieron? Porque ya no hay mucho tiempo. Después acabó este testimonio, ya no había mucho tiempo. Entonces, la cosa es que llega esta hermana, traen 8 horas, estuvieron orando por este joven en el infierno. Él habla el tormento tan espantoso que él vivió 8 horas en el infierno. Vio los cuerpos lacerados, vio los llantos, los gritos, vio gente aquí, vio gente allá. Dice, allí no creas tú que puedes saludar a alguien o que, ¿cómo estás? Estás en tormento. Dice que fue algo espantoso por las hermanas, 8 horas de oración. A Dios, el Señor lo liberó. Ahorita es un hermano, gloria a Dios, enamorado del Señor. Dice que ha leído la Biblia más de 95 veces. Gloria a Dios, y que sean 1000, que la leamos, es lo mejor y es lo más precioso. Pero al punto y en todo esto, y antes de orar, Cristo es el único Dios. Cristo es el único que te puede liberar de tus pecados, de tus adicciones, de tus enfermedades, de tus problemas. Solo Cristo, solo Él, porque solo Cristo es el único Dios soberano. Bueno, vamos a orar brevemente para que si ustedes tienen algún problema, entréguenlo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Bendícelo, te alabo, te glorifico y pongo en tus manos, Señor, el resultado de todo esto. En Cristo Jesús. Amén, amén. Qué hermosa es la palabra, qué hermoso es Dios. Enamórate de Cristo para que veas tú su gloria, para que veas su presencia en tu vida. Bueno, mis amados, bendiciones y hasta el próximo tiempo de Dios. Amén.